desde la ciudad de Monterrey, nuestra comunidad, Iglesia Gilgal, el grupo Amadas por Cristo, los saludamos nuevamente. Y hoy tenemos un nuevo capítulo de nuestro podcast. Y en esta ocasión, su servidora, Cristina Muñoz. Y Mariana Romo. Muchas gracias. Muchas bienvenidos gracias. sean todos. Este día, Mariana y yo vamos a compartir un pequeño análisis y vamos a tener a nuestro cargo el estudio nos tocó estudiar el Salmo 60 y vamos a compartir lo que hemos aprendido. Bueno, siempre vamos a seguir aprendiendo todos y cada uno de los días, pero hoy vamos a tener algo que compartir. Mariana, ¿nos puedes leer el Salmo 60, por favor? Sí. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Todo el Salmo. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libere tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré en Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Muy bien, este salmo, como dice, es un salmo de enseñanza. Muchos de los salmos todos enseñan algo, ¿verdad? Pero este lo escribió específicamente David para darnos una enseñanza práctica, de aplicación a nuestra vida. Otros salmos hablan de adoración, de alabanza, cantos de júbilo, etcétera. En estamos viendo y podríamos dividirlo en cuanto a la enseñanza podríamos titularlo de la derrota a la victoria. Una nación, un pueblo o una persona que está en una derrota. Y esa misma persona o pueblo está suplicando de la misericordia de Dios a quien en este momento se sienten afligidos por la situación que está viviendo. Este mismo canto, que es un salmo, habla de esperanza en su liberación, o sea, la liberación personal, y habla de un Dios victorioso, y está hablando el salmista confiando, renovando su confianza en el Dios que ayuda. Sí. Habla de un Dios que salva y de un Dios que ayuda. Así es. Bien, entonces para entrar y así no hacer muy largo este tema, podemos entender cuando está sucediendo esta situación, no es muy específico en cuanto a qué está sucediendo, pero hay una referencia muy corta. Cuando se escribe, al principio dice, al músico principal sobre los lirios, testimonio, Mictam de David, cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12,000 en Edom, en el Valle de la Sal. Entonces, ya para ponerlo en contexto, esta situación que estaba viviendo David, junto con todo el pueblo suyo y sus guerreros, vamos a ponerlo geográficamente. Estaba David en una guerra contra, estaba David en esta situación muy apremiante, porque por el norte estaba en pleito con los sirios, perdón, sí. Israel peleaba contra Siria, al norte, y Edom invadió a Judá en ese mismo momento. Pero no solamente estaba sucediendo esta situación,
por el este tenía a unos y por el oeste a Filistea. Entonces, estaba totalmente rodeado de enemigos, pero pues podemos estar rodeados de situaciones difíciles, ¿no? En ese momento estaban juntas y sucediendo al mismo tiempo, pleito por aquí, pleito por allá, guerra, mientras uno peleaba, el otro estaba sucediendo. Y esto nos habla no de un día o dos, debió ser un tiempo difícil en el cual estaban siendo atacados por sus enemigos. Habla aquí de Siria, que toda la vida ha habido pleito ahí, y lo vemos todavía, si lo vemos históricamente, sí sucede todavía. El pueblo de Israel sigue en guerra y muchos lo quieren destruir. ¿Qué nos dice a nosotros? Podemos entender dos cosas, histórica, política, geográficamente. Podemos pensar en dos situaciones. Como pueblo Israel, nosotros como iglesia tenemos problemas. Este salmo nos narra, como ya dijimos, los acontecimientos que estaban sucediendo en este reinado de David y da un esbozo pequeño en 2 de Samuel 8, donde se está relatando, pero así en 2-3 versículos y rapidito, pero hace énfasis de lo que estaba sucediendo y no habla más bien específicamente, habla aquí, allá, acullá, allá. Yo digo que esto fue un buen tiempo y toda la resistencia que tuvieron que estar soportando de los ataques de estos enemigos, y que en este salmo está hablando de una derrota temporal. ¿Ok? ¿Quieres leerme el Salmo 44:9, por favor? Sí. Nosotros, otra de las formas que aplicamos, que formamos parte del pueblo de Dios, y mientras más estamos caminando y acercándonos y aprendiendo, madurando en el conocimiento de Dios, más vamos a tener ataques de un enemigo. Tenemos un enemigo, porque la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra... Uy, esto es bien interesante. Bien, ok. ¿Quieres leerme, por favor, el 44:9, el Salmo 44:9? Sí. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Ok, muy bien. Aquí estaban ellos hablando de que hay una derrota. Sí. Y hay algo bien interesante, porque es parte de lo que enseña la Biblia, y David lo había aprendido. Recordemos que David era un guerrero. Sí. Que unificó a las tribus de Israel y tuvo que formarse un ejército para cuidarlas mientras establecía su reino. Aquí en este tiempo no dice específicamente todas estas cosas, pero así fue su vida. Bien, él sabía que mientras él estaba, y la palabra de Dios dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios, y mientras él estaba y le preguntaba a Dios la voluntad de Dios, y él la obedecía, él ganaba. Sí. Entonces aquí dices, ¿qué pasa? Aquí no está ganando, está hablando de una derrota, y lo primero que pueden pensar es, estamos en desobediencia, algo hicimos, nos alejamos de Dios. Y esto es cierto, el hombre está alejado de Dios, es Dios quien lo atrae hacia sí para a revelarse a él y revelarle el gran propósito de Dios para la humanidad, que es conocerle, pero no conocerle, salvarnos, que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, esta es parte de una verdad, pero no es todo. También, si lo vemos desde la perspectiva ya cristocéntrica, Cristo nos dijo que en el mundo tendremos aflicción. Pablo nos dice, ya viéndolo a través de los siglos, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Bien, podemos pensar como David, que estaba correcto en su pensamiento, que a pesar de la fe o la obediencia a Dios, en más de alguna ocasión Israel sufrió derrotas y pérdidas, y el salmista no estaba entendiendo el por qué. Sin embargo, no
perdió la esperanza. Es algo bien interesante de David, que siempre, a pesar de estar, no nada más de sus equivocaciones, que las tuvo y muchas, y cuando era confrontado, él procedió al arrepentimiento y reconoció delante de Dios, se humilló y Dios lo restauró. Sí. Pero a veces la situación no la entendía, y sin embargo era un hombre de fe. De fe, es que la fe lleva a la esperanza. A la esperanza. Sí. Cuando no hay, pues no, está todo perdido. Entonces, y parte de esa fe y de esa esperanza es conocer en quién estás confiando y de quién estás esperando recibir lo que crees que vas a recibir. En este caso es, no entendemos, estamos alejados de ti, estamos en pecado, bueno, vamos a regresar. Y la lucha seguía, y por un lado, y por el otro, y por aquí, y por allá, y de tiempo. Pero David dice, pero en Dios vamos a confiar. ¿Me puedes ir buscando? No, todavía no. Ahora bien, si nos alejamos de Él, es cierto, ya viéndolo como nuestra perspectiva ya de tiempo para acá y como cristianos, y como vimos que el pueblo de Israel se alejaba, volvía a sus hábitos y a la destrucción. Entonces, el pueblo de Israel y nosotros ya como cristianos y aún sin ser cristianos, vamos a sufrir las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestras elecciones, pero también las consecuencias de decidir en favor de lo que Dios nos promete, tanto para lo malo, según nuestra perspectiva, como para lo bueno. En lugar de a veces, como estaba viendo aquí, que vamos a sufrir o sufrían ellos las consecuencias en lugar de las bendiciones que esperaban. Al igual que Israel, nosotros lo podemos pasar. Dios va a traer juicio y lo habla la palabra de Dios hasta el final en Apocalipsis. Llega un momento, hay momentos en nuestra vida que vamos a estar llenos de conflictos, caos. Yo lo viví hace muchos años, un tiempo de una y otra situación, y volviendo mis ojos atrás digo, no más Dios no permitió que me volviera loca, que nos perdiéramos, no que no nos equivocáramos, que no nos perdiéramos en el dolor, en la angustia, en la amargura de las injusticias que en algún momento pasamos. Las hubo. Que gente que nos veía que estábamos en tribulación sin saber qué hacer, porque no teníamos todavía la madurez para hacerlo, estaban todavía tomando ventaja, y eso fue un shock muy duro para mí en ese tiempo, por decir, ¿por qué? Bueno, lo aprendí con el tiempo, porque Dios lo permitió. Algo de lo que pasó en ese tiempo para mí y que puede pasar para otros, que en esos momentos y para cualquiera que esté sufriendo situaciones adversas, es que va a traer quebrantamiento, porque tarde o temprano nuestros recursos físicos, morales, emocionales, materiales, no van a sustentar o a ayudarnos a pasar por lo que estamos pasando, sobre todo los morales. A refugiarnos en Dios. Así es, entonces. Es nos sostiene. Algo que estaba sucediendo, por ejemplo, en esta parte del capítulo 60 es que Moab, dice aquí, Moab estaba al este, Edom al sur, Filistea al oeste. Entre tanto, David peleaba con los sirios al norte. Y a pesar del acoso de estos pueblos enemigos, David confió que ¿quién lo ayudaría a vencer? Dios. Y esto nos da a nosotras un gran consuelo y enseñanza. Cuando todo parezca que el mundo, nuestra vida, estén fuera de control, Dios es la solución. Desde antes, durante y después. Así es. Bien. Dice, por ejemplo, aquí del 6 al 10, Moab vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? Y me quieres ahora sí buscar el Salmo 24:1, por favor.
Aquí en este pasaje que dice, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Aquí ya está Dios contestando. David lo está escribiendo, pero conoce de antemano y está conociendo lo que Dios contesta. Léelo, por favor. Sí, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Ok, sí, está bien. Dios dice que las ciudades y territorios de Israel son de Él. Y Él conoce el futuro de cada una de las naciones. Esto es a nivel universal o de la tierra. Ahora, si lo aplicamos en nuestra vida, Dios nos conoce a nosotros y conoce a todas las circunstancias que nos rodea. Es más, conoce a nuestro enemigo mejor que nosotros. Sí. Y algo que debemos de recordar, como David está aquí hablando, y Dios mismo contestando, es, Él es el que da la victoria, porque ya Cristo venció en la cruz. ¿Dónde está puesta nuestra mirada y nuestra confianza? ¿Quieres buscarme Salmos 146 del 3 al 6, por favor? Sí, sí. 146. Sí, 146 del 3 al 6. ¿Sí? No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos hay. Ok, podemos... Que guarda verdad para siempre. Ok. ¿Algo que quieras comentar? Pues que debemos de depender totalmente de Dios, porque pues sin Él no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Sí. O sea, debemos de humillarnos y reconociendo lo que lo necesitamos a Él, que no por nuestras propias fuerzas no podemos. Algo bien importante, que es la enseñanza fundamental de este salmo. Habla primero de una derrota. Sí. Está caído la persona, el pueblo. Nosotros la humanidad entera está caída. Sí. Desde Adán y Eva. Pero hay una esperanza todavía. Cuando se parezca que todo está perdido. Como Dios, era este momento, estaba todo perdido. Y sin embargo David voltea y dice, pero Dios. Está la victoria. Y aquí contesta, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. ¿En qué se va a alegrar Dios? En la propia victoria que Él va a traer, porque Cristo ya la consumó. Sí. Esa victoria ya está desde la cruz, nos habla la victoria de Cristo. La humanidad, nosotros, tú y yo, somos salvas por la fe en Cristo, porque buscamos su salvación. Aquí al principio dice, nos has desechado, nos quebrantaste, pero más adelante dice, sálvanos, sálvanos. Sí. Lo fundamental de este salmo es, ¿dónde está fija nuestra mirada? Estamos caídos, está todo perdido, pero todavía hay esperanza, que era lo que decías tú. La fe en Dios nos lleva a la esperanza. La esperanza es que algo vamos a recibir. Sí. Recibimos a Cristo, su expiación, su muerte expiatoria en la cruz, que nos va a traer salvación y vida eterna. Eso es lo que estamos esperando al confiar en Dios, porque aquí en el Salmo que tú leíste dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, y dice, no confíes en los príncipes. Nuestra confianza está puesta en Dios. Ya pasamos tiempo y podemos a veces medio confiar en las gentes, pero aquí dice que se van a morir, punto. Y nosotros también. Entonces nuestra confianza es en el Dios eterno. Muy bien. Y vivo. Y vivo, además. ¿Quieres leerme Efesios 6:12, por favor? Hablando de los enemigos, los conflictos que tenemos para poder concluir que nuestra esperanza está en Dios, que Él nos ha traído salvación por medio de Jesucristo, pero tenemos una vida todavía por vivir, algunos tiempos en este mundo, y la palabra es bien clara, vamos a tener conflictos. Por favor, lee Efesios del 6 al 12.
del versículo. Sí, 6, del 12, por favor, porque dice no tenemos lucha. 6 al 12. No, es del el 6, el 12. Ah, perdón. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Muy bien. Aquí Pablo nos dice, ya nos lo decía Cristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía. Pablo nos dice, nos amplía el panorama, que la lucha que tenemos no es precisamente con seres humanos. Y ahorita lo estamos viendo con el pueblo de Israel, que está siendo acosado por todos los que lo rodean. Nosotros como cristianos estamos rodeados de este tipo de personas. La lucha es de tipo espiritual, tanto en Israel físico como en nuestra vida de cristianos. Por eso nos dice que esa lucha, dejemos de ver a las personas, es esa lucha contra principados, pero volvemos a recordar dónde está nuestra visión, dónde está nuestra ayuda. De que estamos llenando eso de miedo, de duda, de que si se acaba el mundo, que si cae, pues sucederá lo que tenga que suceder, porque Dios es el que cuida a su creación y está con nosotros. Y luego dice en Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Tenemos una lucha, y entonces, ¿qué quiere decir? No vamos a estar sentados a que Dios, mande fuego del cielo y se acabe. No, tenemos que caminar, vivir, trabajar, dar testimonio, etcétera, etcétera. Pero tenemos una armadura que ponernos, porque ya dijimos que tarde o temprano todos los recursos, ya sea morales, espirituales, materiales del ser humano, ya no bastan. Entonces en Efesios Pablo nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo se va a acabar, estar firmes. ¿Firmes en quién? En el Dios que estamos esperando la victoria. Ya está, pero algún día estaremos con Él en la eternidad, porque es parte de su promesa, y viviremos con Cristo. Y esto es lo que estamos aprendiendo, que solo en Dios hay esperanza y salvación. La decisión es tuya. Sí.